Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Un día como hoy comenzaba casi el nacimiento militar de la patria, porque San Martín, en la batalla de San Lorenzo, y dejando la vida el sargento Cabral para salvar a su jefe, se producía en esa batalla el comienzo mismo de la patria en armas para echar a los realistas de esta parte del mundo. Era el comienzo de un grito escondido de un pueblo que después sería Argentina. Pasaron algunos años y también un 3 de febrero como hoy ocurría otro episodio, pero un episodio mucho más lamentable, porque iba a ser el comienzo de la otra Argentina, de la que hacía el pacto con el extranjero, la que no tuvo ninguna discusión ni dudas de hacer una alianza con ejércitos extranjeros para poder, en una interna nuestra, vencer al federalismo. Y Urquiza, en 1852, lograba el objetivo de las fuerzas antinacionales y derrotaba a Juan Manuel de Rosas. Era el comienzo de la caída de ese país federal que había soñado el propio San Martín. Y por eso el general San Martín le deja como testamento histórico el sable libertador a aquel que había defendido la soberanía nacional como ninguno, el brigadier general Juan Manuel de Rosas. En homenaje a la batalla de San Lorenzo, y no, como creen algunos, a Urquiza, se creó el municipio de 3 de febrero. Y 3 de febrero se constituyó ayer y hoy en noticia policial. Hace 5 años, muy cerca del Ciance, que es el lugar de disposición de residuos, donde, dicho sea de paso, descarga no solo la provincia, sino el residuo de los porteños, de la capital, un grupo de gente sin destino, maltratado por las dictaduras y por los gobiernos de las democracias fraudulentas, casi sin ninguna otra posibilidad, fue a revolver basura para ver cómo hacía para vivir. Y tomaron tierras, y 200 familias, en 20 manzanas, en las adyacencias del Ciance, construyeron una villa. En esa villa, conocida como Puerta 8, primero llegaron los narcos para envenenar a las criaturas, es decir, a los chicos, con el paco, para utilizar a estos jovencitos como pajaritos o como vigilantes, que son los que se encargan de avisar a los que están vendiendo droga que va a comprar la sociedad que vive en casas confortables, pero que son enfermos y adictos a la cocaína. Y allí dicen que por una venganza narco de bandas para ver quién vende y se queda con el mercadeo de la zona, empezaron a rebajar y a cortar la cocaína, le pusieron desde querosén hasta venenos para rata. Tenemos 20 muertos, 70 que se debaten y que posiblemente alguno más muera. Pero ayer todos los medios destacaban esta noticia policial sin profundizar que el narcotráfico no es el que vende el menudeo, no es ese que vive porque como único recurso tiene lo que le ofrecieron después de envenenarlo, que es la reventa. No, no. El narcotráfico es un proyecto político universal. La guerra del opio que se hizo en China, donde tuvieron dormido al pueblo chino durante años, fue organizado por los piratas británicos, que en el Foreign Office, hasta el día de hoy, tienen una oficina dedicada al narcotráfico. Allá por los años 78, 77, 76, Lyndon LaRouche denunció, y hizo un libro además llamado Narcotráfico, Sociedad Anónima, con lujo de detalles de cómo se lavaba el dinero y cómo las tarjetas de crédito eran una de las formas de lavar dinero
contando todos los carteles existentes en ese momento, con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda, y cómo el narcotráfico se transformaba además en los fondos de los bancos más importantes del mundo. Es decir, el narcotráfico existe porque tienen donde lavar la ganancia, y la ganancia la lavan en los bancos. Por lo tanto, para combatir el consumo de los vendedores a las personas que son adictas y están enfermas, hay que ir al hueso, y para esto no hay poder mundial que se anime, porque hay que ir a tocar los mismos resortes de la estrategia mundial. Es decir, todo lo que pasa en el organigrama político universal está controlado por decisiones políticas que administran, entre otras cosas, el narcolavado. Las consecuencias de aquellos que se drogan, sobre todo con la cocaína, sea de buena o de mala calidad, porque aquí no pasa por la calidad de la cocaína, terminan estropeando su cerebro, porque produce esta adición una destrucción celular notable, y el adicto termina perdiendo lentamente las capacidades, porque la adicción se hace más constante, más permanente, más frecuente. Es evidente que utilizan a los que están en la miseria para transformarlos en vendedores, pero primero los hacen consumidores para que en esa dependencia le pagan con la misma mugre de la propia droga. Y a alguno se le ocurrió hacer más dinero y dijo, ponerle alguna cosa más, estirala, así hacemos más plata. El problema no es que detengan a los vendedores de Puerta 8, que la policía sabe quién son, que ya el año pasado, en noviembre, hicieron un allanamiento y detuvieron a 6 personas, que hay más de 15 a 20 denuncias de los vecinos, sino el problema es mucho más profundo, en donde gobierna el intendente de Cambiemos, y donde desde que apareció ese gobierno creció notablemente la venta de drogas en estas tierras tomadas sin que nadie actuara. Ni el gobierno anterior con Patricia Bullrich, porque era un intendente de Cambiemos y no quería molestarlo, ni hasta ahora con la decisión de ir a buscar, repito, no a los mercaderes que venden la cosa al público, sino quienes están atrás. Y eso es obvio que frente a esta situación, todos los medios ayer publicaban la cuestión de la salud, del envenenamiento, como si el hecho de tomar cocaína buena no produjera igual la muerte acelerada de la persona. Y entonces la sociedad mayoritaria que no se droga del país, por suerte todavía, recibe la información y hasta algunos le muestran, porque las películas muestran eso, cómo hay que hacer para drogarse, a las personas que nunca se les ocurrió hacerlo. Y entonces se comienza a crear la curiosidad por la adicción. Muchos de los drogas dependientes, todos están enfermos, empecemos por allí, pero muchos de los drogas dependientes tienen problemas afectivos, es decir, se refugian en la droga por cuestiones psicológicas profundas, y otros porque quieren vivir el mundo más aceleradamente, y a lo mejor viviendo en el confort se desvían para ver qué otra cosa más hay, y no hay más nada, porque es una cosa de envenenamiento provisorio que después termina degeneradamente aquellos que pueden abstenerse y no consumir más en el alcohol o en cualquiera de los otros derivados mucho más graves de droga, mucho más pesadas. El problema es mucho más complejo, y la hidrovía, tantas veces mencionada, es uno de los lugares por donde ingresa la droga al país desde hace mucho tiempo, pero las fronteras argentinas son un colador, y la gendarmería, en lugar de tenérsela en la frontera, se la ha traído para hacer controles interiores, y esos movimientos han favorecido el ingreso absolutamente libre por cualquiera de los pasos fronterizos argentinos.
Argentina es un país de tránsito, se dijo muchas veces, sí, pero también cada vez hay mayor consumo y cada vez hay mayor dependencia, porque a un país se lo derrota de varias formas. Una, endeudándolo para que no pueda pensar y esté angustiado porque todos los días está la deuda por sobre cualquier decisión. Otra, destruyendo a la familia, y la más importante, haciendo que esa sociedad ingrese en el delito, ya sea porque como enfermo consume o vende. A Colombia la destrozaron, la hicieron pedazo y no tiene arreglo, porque después de haber arreglado la paz con la guerrilla, surge otro grupo que se dedica a vender droga. Y el problema no son los productores de coca, Bolivia o la propia Colombia. El problema es que la coca, se necesita 1 kilo de hojas de coca para hacer 1 gramo de cocaína. Los que producen la cocaína, los que consumen ese producto, son justamente los que manejan el mundo. Y entonces la DEA, un invento norteamericano, aparece ante el mundo para controlar la droga. Mentira. La DEA lo que controla es el negocio del narcotráfico para que no se le escape. Cuando uno de los carteles más importantes de Cali en Colombia dijo, puedo hacer un cheque y pagar la deuda externa de Colombia, entonces ahí salieron a buscarlo. Cuando otro dijo, yo puedo pagar en 2 días lo que se debe y comprar la cantidad de aviones y armas que precise el gobierno para la guerrilla o la guerrilla contra el gobierno, ahí salieron a buscar al otro cartel. Es decir, la DEA no está creada para controlar la droga, está creada para controlar que no se le escape el negocio económico de la droga. Los dueños son los bancos que blanquean el dinero mal habido. Los fondos buitres se nutren de plata no clara. Está en funcionamiento en la Argentina la destrucción de la sociedad muy profunda. Esto, que puede parecer un accidente, comparado a lo que está ocurriendo en Santa Fe, donde el gobierno radical socialista con la policía corrupta permitieron que el narcotráfico se apoderara y que empezó con la barra de Newell's Old Boys y de Rosario Central a manejar primero el mercadeo chico en los estadios y después el desarrollo del manejo del narcotráfico con muertos todos los días en la provincia, necesitan una acción militar del gobierno nacional, pero todos los gobiernos, todos, miran para otro lado para no meterse en esto. Aquellos que se puedan salvar de este envenenamiento, sepan que igual al drogarse aceleran constante y permanentemente la destrucción del cerebro, del corazón, de los riñones y de la piel. Cada cual es dueño de hacer de su vida lo que le parezca. Lo que no se puede permitir es que miremos para otro lado cuando esto es un proyecto político.